Bienvenidos a Rosario de Memoria, ciudad de Rosario, cuna de íconos y de arte. Junto a un invitado distinto en cada emisión nos acercaremos a sus escritores, arquitectos y artistas. Rosario, la ciudad del río que no tuvo fundador, es el lugar donde generación tras generación se congregan los talentos. Para hablar de la obra del artista Lichu Arévalo, Lisandro Arévalo, qué mejor que invitar a Gab Gabelich, que es su galerista. ¿Cómo estás, Gab? Hola, Lu. Bueno, acá ¿todo estamos, bien? sí, todo bien, buenísimo. Bueno, me alegro. Agradecida de este espacio Por favor. para el arte de la ciudad. Me parece que son necesarios estos espacios para visibilizar, para que el público conozca todo lo que se sigue haciendo desde este lugar contemporáneo, ¿no? Porque Rosario ha tenido muy grandes artistas, pero los sigue teniendo, sigue siendo una cantera, una usina de arte. ¿Por qué crees, Gaby, que pasa esto? Vos, dentro de la pregunta está un poco referenciada la respuesta, porque esto de Rosario siempre ha sido usina. Sí. Es una realidad y con cualquiera que lo consulte creo que va a decir más o menos lo mismo y que tiene que ver con la historia de esta ciudad. Nosotros tenemos una tradición en grandes maestros, artistas, pero que no solo han sido grandes maestros, sino que además han sido artistas como, pienso en Berni, por ejemplo, que creó la mutualidad de los artistas, o sea, artistas que no solo generaban y realizaban buenas obras con trascendencia nacional e internacional, sino que a su vez tenían un fuerte espíritu corporativo, de grupo. Entonces eso hizo y sigue haciendo, porque somos los rosarinos como muy de ir generando grupos, asociaciones, grupos de artistas, de galeristas, que eso lo que hace es no solo tener una información, producir, generar pensamiento, sino a su vez contagiarla. Y por eso tenemos esta fuerte tradición que hace que siempre se generen nuevos y muy buenos artistas. Exacto, y que Rosario siga siendo vigente en materia de arte y en todo lo que es cultura. Cuando viajás a Buenos Aires, a distintas provincias, incluso al exterior, llevando a tus artistas, a tu proyecto de galería, ¿qué te refieren? ¿Qué es lo que vos percibís que ese otro que no es rosarino, entiende sobre nuestra identidad? Y en este sentido, si falta todavía más, ¿no? Como para poder presentarnos frente al mundo como, bueno, esto es Rosario. ¿Qué pensás al respecto? Mira, por suerte uno se mueve bastante, digamos, esto de la posibilidad que me da mi trabajo, la galería, de participar en ferias o, por ejemplo, yo también como galerista no solo hago mi trabajo como galerista, participando en ferias, llevando a mis artistas, promocionándolos, sino que también me interesa esto de la formación permanente y la reflexión sobre el propio trabajo. Entonces, por ejemplo, estuve específicamente trabajando sobre esto, sobre las curadurías en instancia de ferias en una residencia en Buenos Aires, y fue muy gracioso porque compartí esa residencia con una curadora tucumana, que era como una guerra, a ver quién tenía más artistas de su propio lugar, claro, en espacios de trascendencia tanto nacional como internacional. Entonces había una guerra ahí a ver qué eran los rosarinos o eran los tucumanos, porque la realidad es que hoy Tucumán está posicionado en un lugar muy importante. Y un poco siempre se pone de manifiesto eso, como diciendo que tiene Rosario, que bueno, las últimas representaciones en la Bienal de Venecia han sido artistas en un gran porcentaje de la ciudad de Rosario. Gaby, ¿cómo es el proceso de selección que realizás y si lo realizás de manera individual o trabajás junto a un equipo para incorporar artistas a tu galería? Apelo a mi criterio, a mi mirada. Básicamente son artistas que me gustan. Es decir, esos artistas que uno disfruta ver, no solo disfruta ver, disfruta escucharlos. Para mí eso es muy importante, la calidad humana del artista. Porque uno va a trabajar un tiempo largo con ellos. Entonces, esa calidad humana, esa conexión que uno tiene con el otro, coincidir con mirada de mundo, coincidir, no te digo ideológicamente, políticamente hablando, sino como
esa relación y esa conexión que ese artista tiene con el mundo, cómo se conecta con las cosas, tiene que ser una mirada compartida. Y es una obra que en general son obras que visualmente, su visualidad, su estética y demás, son muy categoría que no hay que utilizar, bellas. No, que es obra que uno la ve y se sostienen sola, eso voy, que no necesitas. A veces hay obras que si vos no tenés el texto al lado que te explique, o sea, me gusta eso, que son obras que vos las ves y son disfrutables desde su visualidad, su materialidad, pero que tienen un algo más. O sea, hay artistas que están comprometidos con las problemáticas medioambientales o los problemas más cercanos que tenemos en relación a los humedales. O sea, hay a través de esa obra una interpelación para que el espectador se conecte con problemáticas que nos están movilizando en esta contemporaneidad. De alguna manera es esa trascendencia que deja una obra cuando luego han pasado los años y puedes mirar para atrás y decir, bueno, este artista, fíjate cómo interpelaba a ese mundo en el que le tocó vivir en ese momento y cómo de alguna manera esas inquietudes que tenía, esa complejidad manifestada en esa obra, se iba traduciendo. Exacto, ¿no? Eso es hacerse cargo Claro. de hacerse cargo de este lugar que uno está ocupando. Estoy aquí y ahora, ¿qué está pasando? Sí. O sea, no hacerse el distraído, no estar encerrado en su taller, disfrutando que, o sea, a ver, está muy bien, hay artistas que a lo mejor trabajan por puro disfrute, está buenísimo, o sea, no es que estoy negando ese otro tipo de artista, pero no es el que me interesa. Claro. Me interesa ese que se está preguntando cosas, que está interpelando a la realidad, a su mundo, a lo que lo rodea, pero a su vez está interpelando al otro a través de la producción. Exacto. Bueno, artistas como Lisandro Arévalo, que lo tenés en tu galería, con quien hemos estado conversando y por eso nos interesaba hacer este cruce con vos, que justamente se le ve la complejidad y uno puede, apreciando su obra, asomarse, tal vez intentar asomarse a lo que es su pensar y su forma de sentir el mundo, porque te lleva también directo, recién lo hablábamos, a lo que es a ese origen del mundo, si se quiere. Tiene como una cosmovisión muy particular. Sí, él arma como, digo, su propio sistema de relaciones entre seres, planetas, animales, vegetales, que a veces se mixturan, o sea, porque si bien él está permanentemente como investigando desde los orígenes del planeta Tierra, pero también lo interesante de Lisandro es que por un lado tiene todo un trabajo de investigación justamente que tiene que ver más con la biología o con la antropología, si se quiere, pero por otro lado, su fuente de inspiración también es la ciencia ficción. Pinté un mensaje en el techo. Es el mensaje pintado en un techo del lado de afuera de una casa en medio de un naufragio urbano. El mensaje es una invitación, y la invitación es una pintura. Dioses es un acercamiento a un sistema de creencias. Dioses es un comienzo de organización. Esto no, es en la terraza de la galería de Gaby. Fue en el medio de la pandemia. Yo lo que hice fue hacer esta muestra que fue, en ese momento se llamaba Huye la Luna, que es el retablo, que después forma parte de toda una serie que se llama Dioses, ¿no? Y de alguna forma este video viene a armar esto que después se vio ahí en el ECU y en el Fortabad, que es como esta instalación en la que está esta serie de pinturas y el video que recién vimos reproduciéndose así en loop, ¿sí? Se llega a este video a partir de un montón de cosas que pasaron o sucedieron antes. Esa imagen que pinto en el techo, de alguna forma es una figura que, bueno, hay una frase, ¿no?, que tiene que ver con una invitación a los dioses a que se vayan o a que vengan, ¿no? Depende de cómo uno quiera tomarlo. En un contexto de pandemia, es un mensaje al cielo, casi como un mensaje tipo de SOS, ¿no?, escrito para que alguien lo vea alguna vez
desde algún satélite, si se quiere. Yo tengo una gran colección así de esculturas o de piezas de los Kwon. Y viste que en general te los venden en los bares o de las lechucitas en particular, ¿no? Sí. A partir de estas lechucitas, yo en un momento como que tengo algunas imágenes para mostrarles. Lo que hago es como que como si fuera un mecha del litoral, los mecha robots, ¿no? Estos que son medio como una cabeza hay un ser humano que se mete dentro de un robot y se empiezan a armar por partes. Bueno, este sería como una versión litoraleña y más rústica, en la cual a partir de esta lechuza yo le hice como un cuerpo de arcilla, así medio humano, y le agregué como unas alas de murciélago. A partir de esta figura, como que generé así una suerte de deidad medio pagana, medio inventada, ¿no? Y medio vinculada, ¿no? Con el mundo Kwon. Pero con cierta mitología propia, ¿no? No tenemos a dónde ir, no hay prisa, tal vez reconstruir el templo te ayude a reconstruir tu alma. Esta obra también tenía que ver con pensar o con cómo acercarme a una forma de creencia, si se quiere, ¿no? Que es un poco también lo que planteo con este retablo, ¿no? La idea del retablo tiene que ver con una construcción religiosa, si se quiere, ¿no? Con un vínculo en lo medieval, de estas pinturas. Desde lo católico no, obviamente yo no, pero sí como haciendo alusión, ¿no? A este tipo de imágenes casi como de historietas, si se quiere, ¿no? Contando una historia o varias historias, ¿no? En la cual este personaje era el principal. Bien, en esta obra de alguna forma yo también planteo algo que tiene que ver con la creencia, pero vinculado sobre todo a la pregunta si puedo creer o si puedo seguir creyendo en el arte. Él también va mixturando con cierta ciencia ficción, pero es una ciencia ficción que nos habló de un futuro apocalíptico. Y digo, bueno, es una manera, si bien es ciencia ficción, hoy lo podemos ver como que no estamos tan lejos de que algo de eso pueda llegar a suceder. Entonces él ahí va organizando un sistema de relaciones entre esos seres planetarios, entre los habitantes, los primeros habitantes del planeta, y va armando como su propio sistema, ¿no? Lisandro también toma como material películas, o en este caso una serie de ciencia ficción, Expedientes Secretos X, que el protagonista, uno de los investigadores, no sabía muy bien qué estaba haciendo en ese lugar. Es un área del FBI, pero que investigaban eventos extrasensoriales o extraños, digamos, paranormales. Paranormales, sí. Entonces tenía un afiche que decía I want to believe. Y ese era como el leitmotiv para él todos los días ir y trabajar. O sea, esto de quiero creer. Él manifiesta esta necesidad de, yo quiero creer en el arte, dice, quiero creer en el arte. Exacto, porque bueno, esto del 24/7, de estar todo el tiempo trabajando, de además necesitar otro trabajo para poder sostenerse económicamente, y es como que, y sí, hay momentos en que un artista, un galerista, un gestor, se hace la pregunta, de decir, bueno, ¿tiene sentido todo esto que estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y bueno, eso hace referencia a un momento muy particular de él donde se volvió a hacer esa pregunta. Claro. Y volvió a reafirmar que él lo que quiere seguir haciendo es esto de ser artista. Y por eso esto de quiero creer. Y el quiero creer también en realidad remite a todo lo que implica un sistema del arte. En el sistema del arte trabajamos mucho a partir del creer, o sea, de este sistema de creencias. Porque es un sistema donde nos ponemos de acuerdo, de instituciones que dicen esto es arte y uno cree que es así, y apela mucho un poco a esta mística, eso, remite a una mística que construimos en todos los que queremos creer en esto, y que esto realmente no solo creemos en esto, sino que queremos que más gente crea en esto. Pensar si creo en el arte, ¿qué me pasa con esto del arte? ¿Viste? Como que muchas veces uno duda también, decir, pero ¿qué estoy haciendo? Gasto guita, tiempo, viste, como que preocupación, o, viste, no sé, a veces cuando decís, tendría que tener a lo mejor otras preocupaciones, ¿no? Pero siempre he vuelto al arte, de alguna forma
nunca me he distanciado demasiado, pero en esta instancia fue un momento en el cual me pregunté un poco sobre qué puta con el arte, ¿viste? Mis procesos creativos tienen mucho que ver con el andar, con cosas que se te ocurren, que a veces crecen y a veces no, o a veces aparecen y por ahí las anotás y después de mucho tiempo las encontrás o te acordás de eso, o volvés a pensar en lo mismo y decís, bueno, entonces capaz que esto me interesa, si ya lo pensaste un montón y capaz que no hiciste nada con eso y te dan ganas de hacer algo o hacer algo con eso, ¿no? O por ejemplo, también la retroalimentación, como que yo muchas veces trabajo también con cosas que ya he hecho, pero de otra forma. Un poco este planteo que te decía al comienzo de hacer como un camino, una deriva por distintas obras que tienen algo en común, funciona un poco así, ¿no? Como que hay elementos que vuelven a interesarme por algo y los retrabajo de otra forma, entonces se generan esos nexos. En esta pintura son como espectros, pero son espectros también de otras obras en realidad. ¿Viste? Es como que son link a otros laburos y tiene mucho que ver con el proyecto Cal, o sea, esto de dibujar con blanco y de una forma así muy despreocupada y de una forma muy lúdica y muy así. Imagínate que acá yo estoy sobre un óleo que a la vez como que fue una pintura que yo como que quería volver a pintar, hace rato que no la hacía, y esta pintura la hice durante no sé cuánto tiempo, un montón de tiempo, le daba vuelta, la seguía. Y en un momento dije, a esto le falta algo así. Y en 3 segundos le hice esos dibujos, en 3 segundos literalmente, y quedaron y se terminó la obra, ¿no? Es uno de los árboles que más me emocionan, si se quiere, no sé, porque tienen esos copos que son increíbles, que es único, es un árbol único, ¿no? Que salen esos copos blancos que a la vez me llevan a la nieve. Él trabaja una idea y después es como que esa materialidad o ese dispositivo lo aplica en función de esa idea. Entonces a veces esa idea asoma y aparece en sus pinturas, otras veces es, bueno, hablando un poco de cómo funciona Lisandro y de esto que te digo de los artistas que no solo se preocupan por su obra, sino que también están preocupados por generar sistemas con otros, con pares de artistas u otros que no son artistas. Sí. Y ahí, bueno, mencionando la Cal, es fascinante uno de los proyectos de Lisandro que un poco lo va desarrollando a lo largo de todos sus años. O sea, él va incursionando en otras materialidades, pero hay un proyecto que es fabuloso, que es el de la Cal, que vos lo viste, que todo surgió a partir de esto que tienen los artistas, de estar todo el tiempo observando, porque todo lo que observas puede ser materia para trabajar. Sí. En la puerta del Teatro del Círculo, enfrente, había en ese momento, no sé si era un bar o qué era, pero que lo estaban arreglando y habían pintado con cal todas las vidrieras de blanco. Y habían dibujado, ¿viste? Como suele pasar, que la gente que trabaja en las obras y donde hay vidrios pintados, en general, le hacen alguna inscripción o algún dibujito. Ahí comienza el proyecto Cal, que inicialmente era fotografías a la Cal en realidad. Porque yo había hecho todo un registro de todas las obras y eran solo los frentes, ¿no? Digamos, no hacía yo. Después como que hice el proceso completo. Claro. En el caso... Bueno, que eso también fue buenísimo, porque yo en ese momento no tenía cámara fotográfica o no tenía una buena, entonces cada vez que iba a hacer el registro invitaba a un fotógrafo o a alguien que tuviera cámara. Entonces eso también fue muy lindo, ¿no? En lo cooperativo, ¿no? Siempre invitaba a alguien a hacer la fotografía de algún lugar. Yo por ahí pasaba por cierta esquina que veía que estaba en obra y habían pintado todo de blanco y tenía algún tipo de inscripción o algo y invitaba a alguien a sacar las fotos. Yo lo que hice a partir de eso, bueno, fue un tiempo que hice así un registro sistemático de fotos y después entonces como que tenía ganas de hacer el proceso completo, ¿no? Pintar todo de blanco en algún lugar e invitar a gente a dibujar y dejar abierto a que cualquiera que pase o que quiera pueda dibujar o escribir sobre la vidriera, ¿no? Con un tiempo y a la vez con un registro siempre de todo ese proceso, ¿no? Porque esto comienza todo pintado de blanco y termina limpio el vidrio, ¿no? De alguna forma cuando ya no queda nada, ¿no? Como se pasa un trapo y ya el vidrio vuelve a ser
transparente, ¿no? Yo muchas veces como que tengo citas que tienen que ver con alguna película o con algún superhéroes a veces también. En este caso laburé con Wolverine. Un poco el título tiene que ver con un momento de Logan cuando estaba en problemas también. Entonces él como que tiene que armar su templo. Viene de un cómic en realidad el título. Esta es una reproducción muy libre de una pintura de Mikhail Larionov que se llama El otoño creo que es, y en la cual yo lo que hice fue hacerle agujeritos en los ojos para poder ver a través de los ojos de ella. Entonces vos te parabas, había un banquito y ponías las manos, si querías, donde ella tenía las manos, y mirabas a través de sus ojos. Te acercabas y veías para adentro. Y adentro había un backlight, que es este que está acá, ahí en otra habitación, que es el de, ¿viste Expedientes X? Ese afiche tan conocido y tan popular que I Want to Believe, que de alguna forma Mulder lo tenía en su oficina para recordar de que tenía que creer en los fenómenos paranormales, ¿no? En la existencia de los ovnis y los ET. Entonces vos mirabas a través de eso y veías este backlight iluminado al fondo. Yo tengo una serie de proyectos que tienen que ver con lo urbano, con el encuentro en la calle, con el trabajo, si se quiere, con el trabajo, ¿no? Con el trabajo que uno puede llegar a ver o encontrar en el ámbito urbano, ¿no? De alguna forma, como te contaba antes, esto del Proyecto Cal nace de alguien trabajando que en algún momento se distiende y hace casi una broma, quizá, ¿no? De hacer un dibujo o hacer un escrito, ¿no? Y después otro proyecto también que hace como una base importante para toda una serie de obras posteriores, que fue un proyecto que se llamó Car Crash, en los cuales enterré autitos de colección en el asfalto, ¿no? En la calle, que de alguna forma también devienen de un trabajo, que hoy ya no se ve, ya no se hace porque sería arrojar basura, pero en un momento de los bares los mozos tiraban las chapitas al asfalto. Sí, ¿te acordás? Sí, por supuesto. Bueno, que ahora ya en muchas calles, en algunas todavía se sigue viendo. Bueno, ese encuentro antropológico de todas esas cosas metidas en el asfalto me lleva a hacer esta obra del Car Crash. A lo largo de mi desarrollo artístico, de mi actividad artística, que no es poca, ya son muchos años, 20 años quizás dedicados, ¿no? Desde la facu hasta hoy, ¿no? Que fue más sistemático, si se quiere. Trabajé con algunos materiales que han sido como muy importantes, ¿no? La brea, la cal y el hueso. Y de alguna forma los tres están ultra vinculados porque tanto la cal como la brea vienen de desechos orgánicos que tienen que ver con el hueso, ¿no? Que de alguna forma esta obra del asfalto tiene que ver con eso, toda una serie de esculturas de hueso y brea tienen que ver con eso también. En general he trabajado mucho con lo orgánico, ¿no? Toda una serie de obras que tienen que ver con el cuerpo humano. Y de alguna forma, como que esto que te digo, de dónde viene un poco una parte de mi producción, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo y con la calle y con el ver y con el otro, se despliega algo que tiene que ver con cierta noción del arte, ¿no? De pensar de que el arte es algo que pasa ahí cuando se corre, como cuando hay un pequeño desplazamiento de algo que uno está haciendo y que quizás no sea lo esperado, ¿no? Como un obrero haciendo sus labores y haciendo un dibujo, un mozo tirando las chapitas al asfalto, o qué sé yo, hoy venía caminando y había un cadete que tenía en la moto pegado ahí en el visor, ahí donde tiene el reloj y todo, tenía pegado una fotocopia del mapa de un pedazo de Rosario con su GPS dibujado con virome, ¿no? Y creo que esas cosas tienen mucho que ver, o pueden tener mucho que ver con el arte. Y de observar a los trabajadores de la construcción cuando colocan vidrios nuevos, que los pintan. Y después, bueno, estos mismos obreros o la gente que va pasando por la calle va haciendo dibujitos, escriben, a veces aparecen cosas obscenas muy divertidas. Pero bueno, hay como un juego, yo creo que los dibujitos obscenos y todos obscenos, ponele. Sí, sí. Aparecen porque hay algo yo creo que tiene que ver con recuperar
ese juego de los primeros trazos que tenemos cuando somos niños. Entonces hay algo como muy... Del orden del garabato también. Del orden sí. del garabato, y que eso es lo que tiene inclusivo. O sea, como que todo el mundo se anima a dejar su huella, su dibujo, porque ahí no se está pidiendo ningún saber. O sea, te conecta directamente con los primeros trazos que hace cuando uno, hacemos cuando somos chicos, agarrar un palito y dibujar en el piso. Con lo lúdico. Claro, o sea, te conecta mucho con lo lúdico. Y eso, bueno, a lo largo de los años de su carrera lo ha llevado a distintas instancias. Lo han invitado a Colombia a intervenir vidrios, las vidrieras de museo. Y el proyecto es de él, pero después invita a toda la comunidad a O sea que lo colectivo le va bien a él, digamos. Él suma muchas veces. Bueno, de hecho, también en otra obra suya, él invita como a ir al detrás de esa obra para ver a través de los ojos. O sea, se requiere como un público activo su obra, ¿no? Sí. Gab Gabelich, muchísimas gracias. A vos, de por nuevo. estar con nosotros. Muchas gracias a vos. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este ciclo que es Rosario de Memoria y que lo que intenta es acercarle a los artistas y a los referentes culturales de nuestra querida ciudad a todo el país.